Ya les estoy compartiendo la presentación. Bienvenidos. ¿Cómo están? Por allí me dicen, ok, no pasa nada, Nelly. Recuerda que siempre quedan las grabaciones por allí habilitadas. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí ya la están entonces viendo, ¿verdad? En sus pantallas la presentación para empezar entonces ya a trabajar el día de hoy. Bueno, para los que necesitaban por allí información administrativa, ayer precisamente Rosa se conectó, ¿cierto?, al final de la sesión y les dio toda la información, ¿verdad?, relacionada a el proceso. Así que bueno, ya allí tienen la información completa. Buenas noches por allí a los que se van también conectando el día de hoy. Bienvenidos a nuestra sesión. Bueno, ayer veníamos hablando sobre algunas cifras, ¿cierto? Aspectos esenciales que tendremos en cuenta para entender, pues precisamente, la incidencia, ¿no?, de muchas de las alteraciones que se producen en el sistema nervioso y que obviamente pues van a generar muchas secuelas igualmente en los pacientes. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, ayer hablábamos un poquito de traumatismo craneoencefálico, hablábamos igualmente de accidente cerebrovascular, ¿cierto? Hablamos entonces un poquito de esas prácticas, ¿cierto? Como pueden ser ciertos deportes que son realmente un riesgo para el sistema nervioso, sobre todo deportes de contacto. Esos deportes de contacto, pues obviamente van a ser y casi que constituir un factor de riesgo, ¿no?, para presentar muchas patologías neurológicas que obviamente se traduzcan en alteraciones en el comportamiento, en desajustes, en dificultad precisamente para adaptarse al entorno, entre muchos otros aspectos, también pérdida, por ejemplo, de funciones cognitivas o disminución en esas funciones cognitivas. El 1% de la población sufre traumatismo craneoencefálico anualmente. Realmente, digamos que a nivel de aspectos neurológicos, sobre todo ciertos accidentes de tránsito, por ejemplo, en el mundo, pues son muy comunes, ¿de acuerdo? Los encontramos, los vemos con mucha regularidad todos los días, ¿cierto? Y esto va a producir pues muchas alteraciones. Síndrome del niño sacudido, ¿también lo han escuchado? Luis dice que sí. Muy bien. El síndrome del niño sacudido es un traumatismo craneoencefálico en esencia, pero que no es accidental. El síndrome del niño sacudido se produce, exacto, muchos me dicen que sí, muy bien. Se produce precisamente porque se produce un choque entre el cerebro y el cráneo, ¿se acuerdan? Pero que no es accidental, es intencional y esto constituye, por supuesto, pues un aspecto de violencia, violencia física, pues contra el menor, contra el bebé. Entonces se sacude al bebé y esto genera entonces alteración. Lanzar a los niños de arriba para abajo, ya ayer les decía, ¿no? Llevarlos a esos carritos chocones o carritos locos, por allí me decían en otros países, pues también puede llegar a generar traumatismos craneoencefálicos. Que pueden o no, eso no lo sabemos, tener una alteración. Ese tipo de juegos. Entonces, obviamente por ese efecto aceleración-desaceleración, se genera un desajuste, ¿cierto? Hay una alteración importante
cuando tenemos un síndrome del niño sacudido, que como les digo es un traumatismo craneoencefálico, pero que no tiene razón accidental, ¿de acuerdo? Es obviamente intencional y se constituye como un factor de violencia o negligencia, sobre todo de violencia en algunos entornos, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que podríamos ver. Bueno, aquí directamente, sí, pero sobre todo es porque vemos choque, ¿de acuerdo? Choque del cerebro contra el cráneo, que obviamente esto va a generar daños y alteraciones, y precisamente por la sacudida, ¿cierto? Lo que va a pasar es que las colitas, siempre les decimos como las colitas de las neuronas, se pueden llegar a romper, ¿vale? Y esto, por supuesto, va a comprometer el proceso del desarrollo, el proceso de mielinización, el proceso de conexión, ¿verdad? De sinaptogénesis, entre muchos otros. Exactamente, en el niño. Así que claramente el síndrome del niño sacudido pues es bastante complicado. Obviamente se constituye, como les digo, un factor de violencia. Entonces, miren, 1% de la población sufre TSE anualmente. Puede ser en forma de un accidente, depende del mecanismo también, ¿cierto? Del accidente que se haya visto. Puede ser por violencia, por negligencia, puede ser igualmente por algún componente deportivo, entre muchos otros, ¿vale? Digamos que en traumatismo craneoencefálico cualquiera lo podría sufrir. De 20 a 50 por cada 100.000 personas presentan tumores cerebrales. Esta también es otra alteración que se genera, ¿cierto? En muchos de los pacientes. ¿Por qué se produce cáncer cerebral, mis queridos estudiantes? ¿Saben? No saben, no están seguros. ¿Tienen una hipótesis? ¿Han leído algo? Tumores cerebrales, porque tenemos, bueno, ¿por qué? Personas, pacientes, tienen tumores cerebrales. Bueno, les cuento que la mayoría de tumores sobre todo, se van a producir como forma de metástasis, ¿de acuerdo? Metástasis debido a cáncer en otros lugares. Típicamente, no, por golpes no. Los tumores, realmente lo que tenemos sí, puede ser multifactorial, pero bueno, sabemos que hay ciertos tumores que precisamente en esa multicausalidad, ¿cierto? Etiológicamente es muy diversa, pero lo que sí sabemos es que una buena parte de los tumores cerebrales o que se dan finalmente en el cerebro tienen mucho que ver con metástasis, ¿vale? Entonces, los tumores cerebrales en muchas ocasiones se van a dar precisamente por esos procesos de metástasis que vienen, ¿cierto?, de procesos cancerígenos en otras áreas del cuerpo, sobre todo cáncer en los senos, cáncer en los pulmones, son los que típicamente se asocian mucho, ya luego, ¿no? Como forma de metástasis en el cerebro, ¿no? O por lo menos en el sistema nervioso, se ha visto. Los tumores cerebrales no responden directamente a las células nerviosas, ¿vale? O sea, las células nerviosas son las que empiezan a multiplicarse de una manera inadecuada y generan precisamente ese tumor y la respuesta es no, ¿vale? Las células nerviosas nacen, se da el proceso de neurogénesis, migran a donde tienen que ir, se diferencian, se especializan, maduran, obviamente, se conectan, cumplen su función y si la neurona muere, muere, ¿vale? Si una neurona muere ya no hay forma de volverla a restituir. Lo que sí pasa es que tenemos más procesos de neurogénesis y por supuesto procesos de plasticidad que van a permitir, pues que obviamente los procesos, ¿cierto? Pues no caigan, no tengan una alteración directamente, pues excesiva, ¿verdad? Pero una célula nerviosa no se puede reproducir una vez ya ha madurado. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero las células nerviosas no se pueden duplicar, ¿de acuerdo? Que es muchas veces, o multiplicar, que es lo que pasa precisamente con estos procesos cancerígenos. Quienes sí se pueden multiplicar, ¿cierto? Van a ser las células gliales en el sistema nervioso.
Por tanto, muchos de esos procesos de tumores cerebrales se deben no a las células nerviosas como se podría creer, o sea, no es que las neuronas se multipliquen, sino son directamente, perdón, las células gliales, las células de soporte del sistema nervioso. Por eso nosotros vemos muchos esos tumores cerebrales como unos glioblastomas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son células gliales directamente que sí que se empiezan a multiplicar de manera inadecuada y que obviamente allí pues se puede llegar a producir ese tumor, ¿de acuerdo? En ese caso no son, acuérdense, las neuronas porque las neuronas no tienen esas propiedades. Defectos relacionados también al desarrollo ocasionan frecuentemente incapacidad. Aquí defectos en el desarrollo pueden ser aspectos congénitos, pueden ser aspectos mucho más cromosómicos, ¿de acuerdo? Una trisomía, por ejemplo, que va también a comprometer los procesos más adelante en el desarrollo del paciente. Trisomía, ¿cuál es la trisomía más famosa? Siempre se las pregunto. Convulsiones, sí, claro, una actividad eléctrica normal puede llegar a generar alteración en las neuronas. De hecho, es tóxico, ¿no? Para las neuronas. La trisomía, muy bien. 21, que sería síndrome de Down, ¿verdad? Muy bien. Síndrome de Down, muy bien. Como componentes cromosómicos, también pueden ser aspectos genéticos asociados de lesiones, mutaciones, etcétera. Pueden ser igualmente aspectos relacionados a condiciones de la madre. Esto incluye también la edad de la madre, el estado de salud de la madre, características de repente patológicas que se puedan presentar durante el embarazo, si el embarazo es o no es de alto riesgo, si la madre tiene una buena alimentación o no, ¿vale? Entonces, defectos relacionados al desarrollo pueden ocasionar muchas veces incapacidad o pueden llegar a relacionarse con cierto tipo de alteraciones, de dificultades, sobre todo en la adaptación, ¿vale? ¿Cómo vemos esas dificultades relacionadas al desarrollo? Por los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo precisamente van a ser cierto tipo de trastornos asociados al desarrollo neurológico, por eso su nombre. En los trastornos del neurodesarrollo, que es básicamente lo que entendemos como discapacidad intelectual, TDAH, TEA, ¿cierto? Trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación, trastornos de tics, trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, también los tendremos por allí. Van a ser trastornos muy relacionados al proceso de desarrollo neurológico. Algo no fue como debía ir, ¿de acuerdo? El desarrollo se fue por una ruta alterna, una ruta diferente, que ya no puede ser, digamos que de ninguna forma, no se puede regresar a la ruta que el desarrollo debió tomar. Por eso tenemos tantas dificultades en la adaptación, ¿de acuerdo? En estos pacientes, que es lo que vemos típicamente en una discapacidad intelectual o en un TEA o en un TDAH o en un TAP, ¿de acuerdo? Vamos a ver todas estas alteraciones, producto precisamente de esos momentos del desarrollo que tuvieron que darse de una manera específica y que al no hacerlo, pues se toma una ruta del desarrollo que es alterna, ¿vale? Que es diferente. Por eso, los trastornos del neurodesarrollo no remiten. Lo que hacemos es intervenir, lo que hacemos es que el paciente tenga una mejor calidad de vida, lo que hacemos es que el paciente sea lo más independiente y autónomo posible, pero estos pacientes mantienen, sí, digamos que muchos de esos síntomas, de esas características diagnósticas toda su vida. Lo que pasa es que se aprende la forma de manejarlo, ¿de acuerdo? Mm, entonces, ¿qué vamos a ver? Que en este tipo de trastornos, y por allí sí que he escuchado supuestas terapias que dicen, no, venga, yo le quito ese TEA al niño, ¿no? Ese autismo se lo quitamos al niño, o el niño ya en 4 sesiones no va a volver a tener discapacidad intelectual, o el niño ya no va a tener dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje, o sea, no hay manera. La ciencia incluso nos lo dice. El saber un poco sobre el proceso del desarrollo neurológico nos dice que no hay forma de que se vuelva, ¿vale? Al camino que debió tomar el desarrollo, ya no se puede. Por eso en la intervención lo que vamos a hacer es mejorar calidad de vida, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar tanto con el paciente como con las familias, vamos a empezar a trabajar una mejor adaptación, ¿de acuerdo? Exactamente. No, no hay manera, no hay ningún tipo de intervención terapéutica ni farmacológica
ni clínica, ni psiquiátrica, ni por psicología, ni por fonoaudiología, ni por ningún tipo de terapia, mejor dicho, en la que el trastorno del espectro del autismo pues ya no lo tenga el paciente. Claro que lo va a tener, ¿de acuerdo? Y lo va a tener toda su vida. ¿M? Mm, discapacidad intelectual sería en ese caso, Luz. Si es producto de una alteración en el neurodesarrollo, es más una discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Porque ya otra cosa sería un deterioro cognitivo leve y eso ya nos habla de otro componente, ¿vale? En ese caso sería más discapacidad intelectual, sí, en su forma leve, moderada, grave, profunda, depende de la manifestación. ¿M? Bueno, entonces, defectos relacionados al desarrollo, obviamente, van a ocasionar frecuentemente dificultades, ¿cierto? Asperger ya no existe. Hemos dejado de diagnosticar Asperger desde 2013, porque ahora se habla de espectro del autismo, no de Asperger por separado autismo, y luego entonces síndrome de Rett y otro, o desintegrativo infantil, eso ya no se aplica. Esos son conceptos que venían de manuales anteriores y que ya, como les digo, desde dos manuales antes ya no hablamos de Asperger, ¿vale? Hablamos es del espectro del autismo en donde se incluye precisamente lo que previamente se entendía como Asperger o se entendía como autismo, etcétera, ya se concibe como trastorno del espectro autista. ¿M? Entonces Asperger ya no se habla de Asperger, se hablaría más de un TEA de grado 1. ¿De acuerdo? Ahí se especificaría cuál es el grado que el paciente está manifestando. Bueno, entonces ya lo saben, defectos relacionados al desarrollo, usualmente asociado a mutaciones de lesiones, componentes genéticos, componentes cromosómicos, aspectos prenatales, perinatales también, durante el proceso del parto o el nacimiento del bebé, y postnatales, ¿vale? Aquí a nivel postnatal también pueden pasar varias cositas que comprometan el proceso, ¿de acuerdo? Y defectos cognitivos relacionados al envejecimiento. La OMS nos dice que del 6 al 40% de personas presenta demencia. La demencia realmente es una de esas condiciones que afectan mucho a los adultos mayores, pero no solo a los adultos mayores. Es decir, actualmente no hablamos de demencia senil, ¿de acuerdo? La demencia senil es un término que se ha dejado de utilizar también hace mucho tiempo, porque puede ser que la demencia no aparezca en las etapas precisamente de la adultez mayor, sino incluso antes. Es decir, podemos tener un paciente de 45 años con demencia, sí, sí puede ser. Por eso ya no se habla de demencia senil. El término espectro abarca gran heterogeneidad, ¿de acuerdo? Hay una gran heterogeneidad directamente en la manifestación diagnóstica. No podemos especificar que todos los pacientes cumplan con absolutamente todos los criterios clínicos o que cumplan finalmente con absolutamente todo, todas las características. Podemos tener en autismo rangos de funcionamiento muy diversos, ¿vale? En TEA. Por eso se habla finalmente de espectro. ¿Por qué? Porque es ampliamente heterogéneo. La manifestación de sintomatología, las características clínicas propias, las características diagnósticas son muy diversas en los pacientes, pero todos cumplen con los criterios, con ciertos criterios que son la base del trastorno del espectro del autismo. Por eso se habla mucho más de espectro, ¿de acuerdo? En este rango, y por eso nosotros decimos, este paciente se encuentra dentro del espectro, ¿de acuerdo? Sí que hay dentro de esos rangos, esas alteraciones, esas dificultades, esos rangos funcionales, pues va a haber mucha heterogeneidad. Vamos a tener niños que sean totalmente no verbales, hasta niños que tengan un muy buen manejo del lenguaje, ¿de acuerdo? Vamos a tener niños que no se adapten muy bien, hasta niños que se adapten muy bien, que se puedan ajustar muy bien. O bueno, pacientes con trastorno del espectro autista que logren adaptarse muy bien. Los niveles también, o los puntajes y las evaluaciones, más que los puntajes, pero las evaluaciones de inteligencia, eh, directamente esos aspectos relacionados a inteligencia también varían mucho, ¿de acuerdo? Tenemos puntajes muy altos y formas en la que se establece, ¿cierto? Un puntaje realmente alto, un perfil también
alto en el paciente y tenemos otros pacientes pues que puntúan fuera de lo neurotípico, ¿de acuerdo? Entonces allí también pues es obviamente un aspecto que tendríamos que revisar. Em, no, es que es demencia, o sea, demencia sí, pero no se le dice demencia senil, es demencia pero ¿de qué tipo? ¿De acuerdo? Ya no es senil porque no es específica solamente para el proceso de envejecimiento. También tenemos procesos de demencia que se dan de manera temprana, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ya no se maneja el término demencia senil, pero las demencias directamente, claramente sí que se manejan, ¿no? Pero se tiene que especificar qué tipo de demencia. ¿Será una demencia tipo Alzheimer, Parkinson, cuerpos de Levy? ¿Qué tipo de demencia entonces es básicamente de la que estamos hablando? ¿De acuerdo? El CIE, ¿qué, Milena? ¿Qué versión? También, exactamente. Hay muchos tipos de demencia. Por supuesto que sí, que sabemos, mejor dicho, que la demencia existe, por supuesto, se diagnostica, sí, pero es el tipo de demencia. Pero demencia senil ya no. O sea, el término senil ya no se utiliza, ¿de acuerdo? Esa demencia senil ya no se va a utilizar, sino es el tipo de demencia que el paciente está manifestando. En los sistemas de salud, sí, se utiliza mucho CIE. Nosotros en la parte clínica utilizamos especialmente DSM, ¿vale? Por eso les decía, desde 2013 ya no se concibe el trastorno del espectro autista como, por ejemplo, síndrome de Asperger, aparte de autismo. ¿Por qué? Porque la investigación nos dice no hay forma de ver hasta qué punto va un Asperger y en dónde, entonces ahí sí empieza una manifestación de autismo, ¿de acuerdo? Desintegrativo infantil o síndrome de Rett. Empecemos porque síndrome de Rett ya conocemos la causa. Dos, Asperger ingresa entonces a ser parte del trastorno del espectro autista, así se denomina, y será mucho más un TEA, pero de una gravedad que usualmente lo vemos que es de un grado 1, ¿de acuerdo? Típicamente lo que previamente se conocía como un trastorno de Asperger será mucho más un TEA, pero de gravedad 1 o de grado 1, eso es lo que nosotros vamos entonces a evidenciar, ¿de acuerdo? Además, ahorita ya tenemos un manual diagnóstico diferente, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, ahorita DSM-5, lo que pasa es que en español todavía no tenemos la traducción, pero ya lo tenemos disponible en inglés. ¿M? Entonces, en inglés ya lo hemos revisado y realmente no hay tantos cambios, digamos que en torno a ese tipo de trastornos, no hay tantos cambios y se sigue denominando de la misma forma. Y el CIE también, este año, si no estoy mal, entró en marzo, se actualizó y estamos ya en CIE 11, ¿vale? Por eso les digo que CIE es el que se está revisando. Pero sí, depende del aspecto, ¿no? Si tú trabajas mucho más desde la clínica, en consulta privada, típicamente en psicología, neuropsicología, se utiliza mucho CIE, perdón, DSM, y en componentes clínicos sí que utilizamos sobre todo DSM, ¿vale? Pero el CIE sí, el CIE Milena ya está actualizado. Se tiene que estar revisando en este momento CIE 11, ¿vale? Que usualmente están allí a la par y se manejan casi que los mismos términos con respecto al DSM. ¿M? DSM en su quinta versión ya revisada y el CIE ya está en su versión número 11. Por eso les digo que se tiene que revisar, ¿vale? Mm, No, todos van a ser TEA, por eso les decía, lo que hemos revisado es que todo paciente con autismo va a ser TEA, ¿de acuerdo? Va a estar dentro del espectro. Aquí lo que vamos a empezar a evaluar es cómo está su perfil completo, el perfil cognitivo de ese paciente, cuáles son las alteraciones que se están presentando. ¿Por qué? Porque no todo paciente va a manifestar las mismas dificultades. Podríamos tener allí exactamente un nivel, digamos que mucho más leve, pero que con una adecuada intervención logra tener muchos avances. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver que no requiere tanto de apoyo, que logra ser mucho más independiente, mucho más autónomo, muy diferente a un TEA de grado 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que ya va a ser mucho más complejo, va a haber un compromiso muchísimo mayor, va a requerir de un mayor acompañamiento, ¿cierto? Por parte de sus cuidadores o de sus familiares para acoplarse finalmente al entorno. Entonces, no, en ese caso, bueno, depende finalmente quién diagnostique, pero sí, nosotros diagnosticamos directamente como TEA y se define el nivel de gravedad, ¿vale? Sandra, pero sí sería mucho más
ajustable, ¿de acuerdo? Puede finalmente adaptarse un poco mejor, podemos generar estrategias. Esto depende mucho de si el paciente está con intervención, sobre todo intervención multidisciplinar. Aquí necesitamos de la clínica, de psicología clínica, de neuropsicología. En ese caso, por ejemplo, se necesita terapeuta del lenguaje, ¿de acuerdo? Se necesitan otros muchos profesionales para la intervención de ese paciente y obviamente de sus familias. De la escuela, bueno, en fin, de muchos componentes que se requieren realmente para que podamos establecer, pues realmente cuál es la gravedad, uno, y dos, qué tratamiento se va a tener. Pero sí, en un paciente que tenga un diagnóstico de TEA que sea mucho más de grado uno, por ejemplo, que se puede adaptar muchísimo mejor, pues sí que podemos con la intervención tener una mejoría eh, representativa, ¿vale? En esos pacientes, pero ojo, con la intervención adecuada. Sí, ahí se trabajaría sobre todo desde terapia de conducta, ¿cierto? Desde, por ejemplo, ABA, ABA, terapia ABA, método Teach, por ejemplo, también se utilizaría, Denver, bueno, hay un montón de intervenciones basadas en la evidencia que nos van a permitir, pues, tener unos avances y ajustes en el paciente, pero bueno, en ese caso no se adquiere, ya viene con el paciente precisamente porque entendemos el aspecto del neurodesarrollo. Algo no debió pasar o algo no fue como debió haber ido y por tanto el camino del desarrollo, digamos, esa ruta del desarrollo tomó una alterna, ¿de acuerdo? Y por tanto, no es tanto que se desarrolle, lo que pasa es que el niño o los padres no tienen ese ojo clínico, como yo siempre les digo, o no conocen muy bien los procesos del desarrollo y por eso es que directamente neuropediatría, o pediatría son como los que primero, ¿cierto? Van a determinar que hay algún hito del desarrollo que no se está cumpliendo o hay algún signo de alarma que realmente no se está cumpliendo. Y en ese caso, pues sí que tendríamos entonces una problemática. Ya más adelante entraríamos a trabajarlo, ¿verdad? A hacer un proceso de evaluación. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces ya lo saben, tanto defectos relacionados al desarrollo como defectos cognitivos relacionados al envejecimiento. En ese caso, vamos a tener dos aspectos, mucho de pérdida de habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, en etapa de la adultez mayor, y también aspectos relacionados a la dificultad en la adquisición de habilidades, o en que la habilidad finalmente no se desarrolla. Ahí es cuando ya nosotros en intervención pues veremos qué podremos hacer en ese caso por el paciente y cuál es también su perfil para empezar a hacer intervención y que el paciente pues tenga una mejoría, ¿de acuerdo? Nada más algunas cifras por allí que tenemos. Bueno, aquí un poquito en los campos de acción del neuropsicólogo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en análisis, evaluación, ¿cierto? Y diagnóstico, por supuesto. Este es un componente esencial para la neuropsicología. Los neuropsicólogos hacemos análisis, evaluación, diagnóstico de diferentes casos clínicos, de diferentes procesos de intervención y vamos a empezar a determinar cuáles son los procesos afectados, los puntos fuertes también del paciente. Aquí no solamente se va a evaluar lo que el paciente no tiene o la habilidad que es deficitaria, por supuesto que necesitamos saber esto de base para ya luego en la evaluación o en el proceso de seguimiento, ¿cierto? Saber si sí hubo una mejoría o un avance con el paciente. Y si la intervención sí que fue efectiva, si el paciente aprendió algo, porque finalmente es uno de los objetivos de la intervención. Entonces, claro, ¿qué tipo de procesos en el paciente se van a ver afectados? ¿Qué habilidades se vieron afectadas? ¿Cierto? Pero también cuáles son los puntos fuertes que tiene el paciente, cuáles son las habilidades que el paciente maneja muy bien, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las habilidades que el paciente conserva? Sí, tenemos dificultades, pero también vamos a tener habilidades que necesitamos trabajar. Muchas de esas habilidades van a potenciar el proceso de intervención, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en rehabilitación e intervención de funciones afectadas, obviamente, ya la rehabilitación, ayer lo hablábamos un poquito, va a ir orientada a ¿qué? A minimizar el impacto de las dificultades que el paciente presenta, aumentando, por supuesto, la funcionalidad, mejorando la calidad de vida, teniendo un mejor ajuste, por ejemplo, ese paciente en diferentes contextos, incluso
retornando, por ejemplo, al componente laboral, ¿de acuerdo? Al componente educativo, etcétera, a pesar del impacto, ¿cierto? De las dificultades que pueda llegar a presentar. Con la rehabilitación, yo les decía ayer que vamos a tener pues muchos aspectos, ¿no? Podemos tener unos procesos muy exitosos con muchos pacientes, pero con otros lastimosamente, pues digamos que no vamos a llegar, ¿cierto? A que el paciente ya no tenga la dificultad y que vuelva a tener un retorno completo a su funcionamiento previo. Muchas veces logramos una mejoría en el funcionamiento, pero no la que previamente se tenía. Así que aquí, obviamente, en la rehabilitación depende mucho de qué tipo de dificultad tiene el paciente, si tuvo un traumatismo, si fue producto mucho más de algún aspecto relacionado al desarrollo, etcétera. Todo se va a determinar finalmente en el proceso de rehabilitación, la forma, el plan de rehabilitación, el plan de intervención, qué objetivos se tendrán que cumplir, se establecen obviamente los objetivos que se van a lograr a corto, mediano, largo plazo con ese proceso de intervención y empezamos precisamente pues a rehabilitar funciones, ¿no? Pero sobre todo lograr minimizar en lo más posible el impacto de esas dificultades, las dificultades que el paciente ha tenido, lo que el paciente ha manifestado, las dificultades también asociadas mucho a su ajuste, a su acople en diferentes entornos que realmente le están produciendo pues muchas problemáticas, ¿verdad? Muchas dificultades que se están evidenciando pues a nivel funcional y que esto obviamente pues va a generar en el paciente incluso muchos aspectos relacionados a una discapacidad, ¿de acuerdo? Debido precisamente a esas dificultades que manifiesta, ya no se puede entonces acoplar mejor al entorno, ya no tiene un ajuste adecuado, ya no cuenta con cierto tipo de habilidad o esa habilidad se ha ido perdiendo o esa habilidad realmente tiene un compromiso debido entonces a una causa específica, puede ser ambiental, puede ser genética, puede ser eh, mucho más asociada, por ejemplo, al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a tener también en nuestra labor investigación y docencia. Yo les decía que la neuropsicología, por supuesto, se va a basar en un aspecto importante y es en la evidencia, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a utilizar mucho y vamos a trabajar mucho en la investigación. Investigación de los procesos cognitivos, entender más a profundidad modelos específicos que nos permiten comprender muchísimo mejor pues los procesos cognitivos, el comportamiento, el ajuste, ¿vale? Muchos de esos aspectos los vamos a tener allí precisamente en cuenta cuando hacemos investigación, investigación en torno a funciones cognitivas específicas, investigación en torno a estructuras afectadas, por ejemplo, en un trastorno determinado, investigación en torno al funcionamiento, ¿cierto? Cerebral y cómo eso entonces influye para que se dé o se desarrolle finalmente un trastorno específico, etcétera. Una enfermedad determinada también, cuál es un poco el perfil cognitivo de esos pacientes, qué novedades se van encontrando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La investigación realmente es esencial para la neuropsicología. Y por supuesto, labores de docencia, ¿verdad? Entonces, también típicamente enseñamos, ¿cierto?, sobre sistema nervioso. En los procesos de pregrado o en procesos de posgrado también se enseña mucho de estos componentes. Entonces, se enseña mucho psicología del desarrollo, se enseña, por ejemplo, por allí neurobiología, psicofarmacología, en esas asignaturas, ¿cierto?, las que ustedes, muchos que son mis colegas, recuerdan, pues vemos muchas de estas asignaturas, ¿verdad? Entonces, psicobiología, psicofarmacología, neurociencias, neuropsicología, ¿de acuerdo? Todos estos aspectos pues realmente también son esenciales, ¿no? Poder transmitir entonces los conocimientos que tenemos hasta el momento sobre el sistema nervioso que obviamente pues van a beneficiar, ¿no? A los estudiantes. Elaboración y estandarización de instrumentos también es una labor que hacemos, poder eh, evaluar, ¿cierto?, a los pacientes en diferentes dominios cognitivos o de manera generalizada o crear, por ejemplo, una batería o una prueba que mida alguno de los dominios cognitivos, también va a ser una tarea pues de los neuropsicólogos, ¿verdad? O desde neuropsicología, nosotros también hacemos elaboración de instrumentos que pueden llegar a medir cualquier componente, ¿de acuerdo? Cualquier componente relacionado a un daño cerebral, a la pérdida de habilidades, a evaluar finalmente cierto tipo de habilidades, también componentes relacionados al ajuste, etcétera, etcétera, que realmente pues van a permitir
que se tengan unas medidas mucho más específicas, ¿cierto? Teniendo en cuenta la cultura, la población, la edad, el grupo específico con el que se está comparando a ese paciente y procesos también de estandarización, ¿verdad? Los procesos de estandarización son muy importantes. Muchas de las pruebas que nosotros utilizamos vienen de otros países, sobre todo yo... bueno, no, hemos revisado muchos de los estudios, ¿cierto? Actualmente de ciertas pruebas y la estandarización de muchas de las pruebas. Les decía que muchas pruebas vienen de otros países, por ejemplo, y la idea es que estén estandarizados a la población, por ejemplo, colombiana, ¿de acuerdo? O ecuatoriana o peruana o argentina, ¿de acuerdo? Necesitamos que esté estandarizada la prueba para esa población determinada. Muchas de las pruebas vienen de España, ¿de acuerdo? Muchas pruebas se han ajustado, las ha ajustado Tea Visiones, que es una casa editorial pues grandísima, utilizamos muchas de sus pruebas, pero necesitamos un modelo o un poco ciertos componentes de estandarización que nos permitan utilizar este tipo de pruebas de una manera que sea efectiva pues en nuestros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente se estaría comparando al niño con la cultura, las características geográficas, características muy particulares, pero de niños, por ejemplo, que sean españoles o de adultos que sean españoles. Necesitamos entonces estos procesos de estandarización que nos permitan ser, digamos, o tener más bien una guía, ¿cierto? Una orientación mucho más efectiva para que cuando apliquemos este tipo de pruebas sea mucho más ajustado a la realidad del paciente, ¿de acuerdo? Poder aterrizar mucho mejor el resultado de la prueba y, por supuesto, una adecuada interpretación. En este proceso de estandarización han hecho un trabajo maravilloso el doctor Juan Carlos Arango, aquí en Colombia, Diego Rivera, el doctor Diego Rivera, y se me fue el otro. Olavarrieta Landa también. Han hecho un proceso de estandarización muy interesante de muchas de las pruebas que se utilizan en Colombia, ¿vale? Ciertas pruebas neuropsicológicas que se utilizan precisamente en Colombia y han hecho ese proceso maravilloso de estandarización. Esto implica que podemos finalmente tener una comparativa mucho más efectiva, ¿cierto? De un paciente que se evalúa, por ejemplo, en Colombia, con ya un proceso de estandarización comparado también con unos perfiles más cercanos, ¿no? Y mucho más ajustados finalmente al contexto. Así que trabajamos mucho en elaboración, estandarización también de instrumentos. Vamos a trabajar en asesoría. Nosotros tenemos también muchas... a nivel laboral, pues hacemos precisamente asesorías tanto en entes, por ejemplo, gubernamentales, entonces participamos en grupos de políticas públicas, poder hacer políticas públicas mucho más aterrizadas, mucho más efectivas, ejemplo en salud mental, que le permitan a cualquier persona de la población tener acceso a los servicios de salud mental o a servicios relacionados a una intervención o una rehabilitación de ciertas funciones después de un ACV, de un TCE o debido a un trastorno del neurodesarrollo o algún deterioro cognitivo que se esté presentando, ¿vale? En el paciente, que todos tengan el mismo acceso. Tanto el campesino como quien vive en ciudad, ¿de acuerdo? Como que, o esa persona que tiene recursos y otra persona que no tenga, lo ideal obviamente va a ser que todos tengan el mismo acceso. Por eso hacemos asesoría precisamente en esos componentes gubernamentales para que las políticas públicas sean mucho más ajustadas, ¿vale? Aterrizadas a la realidad de los pacientes y a la necesidad, sobre todo, de los pacientes. Hacemos asesoría también en entornos educativos. Entonces, ¿cómo acoplamos mejor ese conocimiento que tenemos del cerebro, cómo lo ajustamos o cómo llevamos finalmente a la práctica, ¿vale? En entornos que, obviamente en entornos educativos, en donde se va a trabajar mucho por el componente de aprendizaje, el proceso educativo, etcétera, que obviamente van a tener pues una implicación muy importante. Así que también trabajamos asesorando a muchas escuelas en ajustes curriculares, trabajamos muchas veces también en conjunto con los docentes, con directivos, con docentes también, para ajustes curriculares, para cómo hacer, por ejemplo, para que el niño aprenda mucho mejor en el entorno escolar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que el niño pueda aprender de una manera mucho más efectiva? Por aquí creo que teníamos docentes, si no estoy mal. Sí, sí, diga yo.
Teníamos por allí docentes de entidades educativas o de escuelas o de colegios, no sé cómo le digan en su país. Pero ¿qué hago entonces yo como docente para potenciar, de acuerdo? Los procesos de aprendizaje de los niños. Ahí, o bueno, de los estudiantes en general. Nosotros vemos que muchos de los niños, hay muchas condiciones para que se pueda dar un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Muchas funciones previamente se tienen que haber desarrollado y por supuesto tienen que estar presentes para que el aprendizaje se dé de manera efectiva. Significa que si yo le voy a enseñar algo a mi estudiante y mi estudiante está casi que dormido, tiene hambre, tiene sueño, pues seguramente el proceso del aprendizaje en ese niño no va a ser tan efectivo o en ese adolescente. Típicamente, ¿cuál es la hora de ingreso de los estudiantes a las escuelas? Bien temprano, ¿cierto? Aquí en Colombia, no sé en otros países, pero les cuento, aquí en Colombia tenemos, si es en instituciones oficiales o públicas, tenemos varios horarios, ¿no? Tenemos dos horarios típicamente. Entonces ingresan a las 6:30 de la mañana, y salen hacia las 12 del mediodía, ¿cierto? Y la siguiente jornada empezaría a las 12 del mediodía y finalizaría hacia las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, exacto, 12:30 más o menos, ¿verdad? Muchos dicen que más o menos también, ¿no? Entran entre las 7 de la mañana, 6 de la mañana, etcétera. Muy bien, depende también del lugar y cómo se hayan establecido los horarios. Pero usualmente en México a las 7, ok. Si el niño está trasnochado, si el niño no durmió bien, si el niño llega obviamente a la escuela, de repente el niño, por ejemplo, no comió nada. Entonces tenemos un niño que tiene hambre y que por supuesto tiene sueño. Su proceso atencional va a estar comprometido. Si un niño llega a la escuela sin esa base, pues obviamente vamos a tener dificultad en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Si el niño no ha descansado, si el niño está más bien dormido, pues tendríamos problemáticas. ¿Qué hacemos entonces para hacer ese ajuste? Bueno, ¿y cuáles son las clases que típicamente se hacen a las 7 o 6 de la mañana, apenas los niños ingresan? ¿Cuáles son las clases? Las típicas que vemos en la primera franja del horario de los niños. Matemáticas, matemáticas, español, ciencias, las más fuertes, ¿cierto? Dicen por allí. Como las más complicaditas. Y aquí entendemos que ese tipo de asignaturas pues realmente requieren de muchos de los procesos cognitivos y que esos procesos cognitivos estén al 100%, absolutamente todos. Muchos colegios creerían que como es si nosotros mandamos estas clases, que son realmente bastante, sí, complejas, porque van a requerir finalmente de un mayor compromiso cognitivo, mejor dicho, si las mandamos en la primera franja, pues seguramente los niños van a rendir muchísimo más. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no es tan así. Los niños llegan cansados en la ruta o si llegan caminando o si llegan por otro medio de transporte, típicamente llegan cansados y casi dormidos. Van, por ejemplo, a formación o hacen alguna otra actividad y luego van entonces a la clase de matemáticas, a la clase de ciencias, a la clase de español, entre muchas otras, ¿cierto? En la primera franja horaria y es cuando el niño todavía ni siquiera se ha despertado prácticamente o no al 100%. Hacia las 9 de la mañana ya es cuando el niño, ¿cierto? Más o menos ya está un poco más activado, necesitamos un nivel básico de activación para que los demás procesos cognitivos se den como corresponde. Así que claramente no podemos ponerle a los niños otro tipo de clases, no a todos, no hay forma, ¿cierto? Entonces ningún estudiante va a tener matemáticas en la primera franja, no, eso no es tan posible. No es hacer esos cambios, ¿verdad? Tan a profundidad, pero sí generar estrategias que permitan que el niño pues tenga un adecuado nivel de activación. Entonces, si usted es profesor de alguna de estas asignaturas o de cualquiera que sea realmente, ¿qué necesitaríamos hacer en ese caso? ¿Qué estrategias se les ocurre para mejorar los procesos de aprendizaje en las escuelas? Exactamente, Diana. Por eso se inician típicamente las clases mucho más tarde, para asegurar que los niños pues ya tengan obviamente todo el proceso cognitivo adecuado. Muy bien, muy bien. Necesito, exacto, sobre todo activar, pero
activar a los niños, o sea, que el niño tenga un buen nivel de activación y eso me va a permitir que tenga un buen proceso atencional. Con un buen proceso atencional tendremos un mejor aprendizaje, un mejor proceso de memoria, ¿verdad? Porque el niño está activado o el adolescente está activado. Entonces, si yo activo al niño, puede ser que yo también tenga la clase de matemáticas. Y ustedes dicen, no, pero la profe me dice que ninguno de mis niños de las 7 de la mañana entonces va a aprender bien matemáticas. No, sí se puede. Lo que pasa es que yo necesito activar al niño, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Hacer un juego o hacer alguna actividad muy dinámica que implique, obviamente, actividad corporal, actividad física, ¿cierto? Y que permita que el niño pues esté ya bien activado y que a clase ahí sí pueda llegar a aprender, pueda tener todos sus procesos atencionales. La música clásica no se ha demostrado que tenga un efecto en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto es sobre todo un neuromito, Rosario. No, ni en el bebé, entonces que para que su bebé sea inteligente, póngale a escuchar música clásica desde la barriguita y vemos que realmente el sistema auditivo ni siquiera se ha desarrollado. Así que eso será más un neuromito. Que la música claramente genera ciertos cambios y ciertos aspectos, activa también muchas áreas en el cerebro, sí, pero eso no es determinante para el proceso de aprendizaje, ¿vale? Eso no es determinante. Bueno, no, entonces sobre todo es que activación física de los estudiantes para que los procesos cognitivos de base que se requieren para el proceso de aprendizaje pues se den de una manera efectiva, ¿verdad? De una manera en la que corresponde. Em, espérenme que no veo nada. No, eso es un neuromito, por allí a los que dicen sobre la música clásica, eso es más un neuromito que otra cosa. ¿Vale? No hay de hecho un sustento que nos diga que la música clásica incentiva el aprendizaje o que hace que los niños sean más inteligentes o que las personas sean más inteligentes. No, realmente no. ¿Vale? Bueno, entonces poder hacer una activación por allí en el niño podría ser también efectivo. Entonces, bueno, eso también es algo de lo que trabajamos en las escuelas, ahí a nivel también de asesoría, ¿cierto? A entidades educativas para hacer ajustes, para empezar a entender mejor cómo se dan los procesos de aprendizaje, cómo se da también el proceso del desarrollo, entender también muchas dificultades que se pueden llegar a manifestar en la infancia y qué tipo de aspectos se deberían tener en cuenta para hacer entonces una remisión oportuna y que el niño o el adolescente pues sea evaluado a tiempo, ¿cierto? Y trabajamos también en procesos judiciales como peritos, ¿verdad? Ya el componente del peritaje, aquí digamos que tiene que ver mucho también con psicología jurídica, ¿cierto? Pero nosotros podemos ser peritos entendiendo precisamente aspectos relacionados al sistema nervioso, cómo es su funcionamiento, cómo es su estructura, qué tipo de aspectos se relacionan a un funcionamiento del sistema nervioso que es adecuado y qué tipo de alteraciones también se pueden llegar a presentar, ¿de acuerdo? Aquí se trabaja mucho sobre aspectos del recuerdo, bueno, etcétera, ¿no? Pero aquí sobre todo se ve desde, sí, esos procesos judiciales, digamos que un encuentro, ¿no? Con esa psicología jurídica. Y tenemos una gran proyección a futuro, finalmente. La proyección a futuro, estamos hablando ahorita de cómo acoplar y ajustar también la neuropsicología en entornos, por ejemplo, organizacionales, ¿no? Cómo hacer que los trabajadores pues tienen una mejor motivación, trabajan igualmente muchísimo mejor. Si trabajamos también en ciertos aspectos, en diferentes funciones, pues también se potencian los procesos en las empresas, etcétera, pero de repente es algo que aún se está investigando, ¿de acuerdo? ¿Qué más veríamos por aquí? Bueno. Todo se debe tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en estos procesos de neuropsicología, absolutamente todo se tiene que tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta el contexto, ¿vale? El contexto, acuérdense que el contexto va a ser el lugar en el que ocurre la conducta, el lugar en el que el niño no se puede adaptar o el paciente tiene dificultades de adaptación, el lugar en donde no podemos ser independientes, por ejemplo, ¿vale? Si hay algún tipo de alteración, el contexto va a ser esencial. Yo necesito una comprensión muy completa del contexto, de la forma en la que se está manifestando también esa sintomatología en el contexto para saber pues qué es o no patológico, ¿cierto? O psicopatológico.
Vamos a hablar también de la cultura. La cultura va a ser muy importante entender finalmente, y esto lo entendemos mucho más desde psicopatología, pero aquí se habla mucho de ciertos aspectos que son normales o esperables y otros aspectos que son mucho más anormales, aunque no nos gusta mucho esa palabra, sino es mucho más lo adaptativo o lo desadaptativo que se puede llegar a encontrar en la conducta de una persona o en la sintomatología que pueda llegar a tener, que se entienda, ¿cierto?, como algo que es desadaptativo, que no es esperable en esa cultura o también en ese contexto específico, ¿de acuerdo? Cuando el paciente, y aquí también mucho lo determina la cultura, está presentando no una psicopatología, depende también de aspectos tanto del contexto como de la cultura, aunque ahí hablaríamos más de componentes relacionados a psicopatología, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico aquí también se tiene en cuenta. No es lo mismo, lastimosamente, un niño, por ejemplo, que se le identifique el TDAH, que sea el hijo de un político, a el niño hijo de un campesino que se le identifique el TDAH, lastimosamente. Por eso ahorita les hablaba un poquito de políticas públicas y un poco esa asesoría que damos también nosotros a ciertas entidades gubernamentales. Poder tener una intervención efectiva tiene que ver también con un gasto público, ¿de acuerdo? Un mayor gasto público. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a requerir muchísimas más terapias, van a requerir muchos profesionales, unos más que otros, depende de la manifestación. Por eso el nivel socioeconómico también va a ser importante. Aspectos relacionados a pobreza, negligencia, malnutrición en la madre, en el niño, etcétera, van a ser esenciales para el proceso también de evaluación, de intervención de los casos clínicos que tenemos en neuropsicología. Así que el nivel socioeconómico también es relevante y por eso decimos que absolutamente todos estos aspectos pues se van a tener en cuenta. En el componente del neurodesarrollo, el neurodesarrollo también es esencial entender muy bien el neurodesarrollo del paciente, cómo fue todo el proceso del desarrollo y por eso, ya lo saben ustedes, hacemos muy bien historia clínica, ¿no? Ese proceso de anamnesis es esencial. ¿Cómo le fue entonces? Muchas veces esa información la tenemos o la obtenemos de los padres, de los cuidadores, ¿de acuerdo? De los familiares del paciente, pues obtenemos esa información del neurodesarrollo. Bueno, más bien, cómo le fue a la mamá en el embarazo, si fue un embarazo de alto riesgo o fue un embarazo totalmente normal, todo fue, ¿cierto? Según el proceso de gestación, pues todo iba ocurriendo como correspondía. ¿Cuántas consultas prenatales, por ejemplo, tiene esa mamá? Si la mamá estuvo bien alimentada o no, si la mamá consumió alguna sustancia, si la mamá durante el proceso de gestación tuvo algún tipo de antecedente relacionado a algún trastorno también. ¿Cómo fue finalmente todo el proceso del neurodesarrollo de ese niño, ¿vale? O de ese adolescente, va a ser esencial. ¿Cómo le fue a la mamá durante el embarazo? ¿Cómo le fue también durante el parto, ¿no? Ahí veríamos aspectos mucho más perinatales. De cuántas semanas nació el niño, fue un niño prematuro, presentó, por ejemplo, hipoxia, presentó algún tipo de dificultad, tuvo aspiración de meconio, ¿vale? Todo esto se tiene que preguntar, es muy importante. Y postnatal, obviamente, cómo fue la adquisición de habilidades, cómo fue un poco la presentación de esos hitos del desarrollo, ¿cierto? A qué edad, por ejemplo, tuvo control cefálico, a qué edad entonces empieza también mucho del gateo, exploración del entorno, a qué edad empezamos también a identificar bipedestación, ¿cierto? Bipedestación con apoyo, ya luego sí que bipedestación sin apoyo. Nosotros tenemos allí que el niño tiene que haber tenido, ya pues obviamente en su proceso del desarrollo, hay ciertas estructuras, áreas, cortezas que están precisamente perfeccionando, por tanto el desarrollo motor pues en un inicio va realmente muy rápido, ¿verdad? Empezamos con gateo, ya de repente estamos viendo que hay niños que empiezan entonces a caminar incluso solitos antes del año, ¿cierto? O en ese rango también de edad entre el año los 14 meses ya obviamente están caminando solos. Y tenemos también unos límites, ¿vale? Hay periodos críticos para la adquisición de ciertas habilidades. Si el desarrollo de esa habilidad no se da o se da de una manera que no es esperable, eso sería una alerta o como decimos una bandera roja para nosotros, porque obviamente son
habilidades que ya se debieron haber adquirido. Por supuesto, el desarrollo en los niños no es lineal, ¿de acuerdo? Vamos a tener momentos de cambio y vamos a tener momentos de estabilidad. No todo el tiempo se van a estar generando, ¿cierto? Cambios precisamente en el desarrollo. Vamos a tener también muchos momentos de estabilidad durante el proceso, hablando desde componentes prenatales hasta la adolescencia, incluso hasta la edad adulta, pues vamos a tener muchos momentos de estabilidad y de cambio durante el proceso del desarrollo. Así que es importante saber cómo va, ¿cierto? Ese niño, cómo se está acoplando al entorno, si tenemos, por ejemplo, respuesta a estímulos del entorno y de qué manera, si hay interés en la interacción con otros, si tenemos sonrisa social siendo muy chiquitines, si tenemos un buen contacto, ¿cierto? Visual con otros, si hay seguimiento o no de objetos, si hay bipedestación sin apoyo ya hasta cierta edad, ¿de acuerdo? Cómo va también el desarrollo del lenguaje en el niño, que también es muy importante, qué tantas palabras va diciendo, por ejemplo, ya luego de esos 12, 13 meses, pues cómo vamos, ¿no? Ya no se puede quedar solo en balbuceo, tiene que haber un mayor desarrollo del lenguaje y a partir de allí, pues empezar a desarrollar mucho más el lenguaje, tener un mayor vocabulario cada vez más, poder entonces empezar también a eh, aprender reglas gramaticales, por ejemplo, empezar a utilizar conectores, ¿vale? O sea, también allí en el desarrollo del lenguaje vemos un montón de hitos importantísimos que se tienen que ir dando. Ya a cierta edad se tienen que estar desarrollando ciertos componentes. Cuando, y los que digamos que lo empiezan a identificar, a menos de que trabajen en esto y sepan muy bien sobre el desarrollo, que no se presente una habilidad, en cierto momento se empiezan a generar alertas en muchos padres o los padres de repente no tienen conocimiento, creen que todo va bien, pero en la visita a pediatría, entonces les dicen, aquí hay algo que ya se debe haber presentado y el niño no ha logrado, ¿de acuerdo? Y ahí entonces ya se hace seguimiento por neuropsicología, se hace remisión a neuropediatría y a partir de allí pues empezamos a trabajar para saber qué es lo que está pasando. ¿Hay alguna alteración a nivel biológico? ¿Hay alguna alteración mucho más relacionada al sistema nervioso? Esto se explica por algún componente biológico, físico, etcétera, y a partir de allí pues ya empezamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y también se tienen en cuenta esos aspectos, ya revisó el chat, físicos, biológicos y médicos. Los antecedentes físicos, biológicos y médicos obviamente en el paciente son muy importantes, ¿no? Si al paciente le han hecho algún tipo de neuroimagen, obviamente, nosotros las podemos identificar, conocemos bien cómo interpretar precisamente neuroimagen, los informes también de esa neuroimagen, podemos interpretarlos, saber también qué se está presentando, la ubicación, si es mucho más un tipo de neuroimagen estructural o es mucho más una neuroimagen funcional, ¿de acuerdo? A partir de allí, pues obviamente lo veríamos, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos físicos, biológicos, médicos, como antecedente también se tiene en cuenta. Todo se tiene en cuenta porque todo nos puede dar luces del porqué de la manifestación clínica del paciente, porque esa conducta, porque esta manifestación específica o estas dificultades en cierto tipo de habilidad, ¿de acuerdo? Por eso decimos que todo, absolutamente todo se tiene en cuenta. A ver qué dicen por allí. Mm, Bipedestación, marcha, caminata, ¿de acuerdo? Caminata en los dos piecitos, pero sin apoyo. Bipedestación máxima hasta los 18 meses sin apoyo se tiene que haber dado. Si no, eso sería un signo de alarma para trastorno del neurodesarrollo, sobre todo asociado, por ejemplo, a discapacidad intelectual o algún desarrollo motor, ¿de acuerdo? O algún trastorno motor, perdón, alguna dificultad allí relacionada a ese componente. Entonces, en ese caso, necesitamos revisar, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué más veríamos aquí? Ah, bueno, les pregunto, aunque seguramente ya lo saben, desde neuropsicología, como nosotros igualmente conocemos muchos aspectos relacionados a psicofarmacología, sabemos precisamente cómo el fármaco tiene injerencia o altera o genera modificaciones en el sistema nervioso y conocemos mucho más a profundidad ese sistema nervioso. Entonces, nosotros como neuropsicólogos podemos medicar. Pero desde neuropsicología, porque tenemos mayor conocimiento del sistema nervioso. ¿Podríamos medicar?
Muy bien, no, no podemos. Tampoco. Muy bien, no, la respuesta es no. Me encanta que lo tengan allí muy presente y lo tengan súper claro. Ni desde psicología, ni desde neuropsicología nosotros podemos medicar. ¿Qué pasa? A veces el paciente, como digamos que el nombre, ¿no? Neuropsicología te dice, bueno, pero deme algo, ¿verdad? Un medicamento que me ayude a disminuir este tipo de comportamiento o que me ayude entonces a manejar muchísimo mejor estas áreas y resulta que nosotros no lo hacemos. Tampoco desde neuropsicología vamos a medicar. Muy bien. Si es un psicofármaco, solamente lo va a dar psiquiatría, ¿de acuerdo? Solamente va a formular psiquiatría si es que estamos hablando de un psicofármaco, que sería lo ideal o neuropediatría también, si es un aspecto, por ejemplo, relacionado a epilepsia, si es mucho más prescribir cierto tipo de intervención específica, será directamente, o bueno, neuropediatría, si es que es la edad del paciente, o neurología, ¿verdad? O el neurólogo o el neuropediatra son directamente los que van a medicar. Los únicos que pueden medicar precisamente son ellos. Que nosotros conozcamos una base importante y muy amplia en psicofarmacología, no significa que nosotros podamos medicar, ojo con eso. A veces también hay ciertos profesionales que no lo tienen claro y que dicen, bueno, pero es que el neuropsicólogo sí que lo puede medicar y en ese caso decimos, no, 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 tampoco vamos a medicar desde neuropsicología, ¿m? A pesar de que conocemos mucho mejor aspectos relacionados al sistema nervioso, al funcionamiento, al componente estructural, funcional, finalmente, del sistema nervioso, nosotros no vamos a medicar. ¿M? Bueno. ¿Qué más vamos a ver? No, realmente no. Nada de eso, Hilary, porque no, pues no hay tanta evidencia. Además que idealmente que eso lo haga directamente el médico, el neuropediatra o ya desde psiquiatría o desde nutrición, bueno, desde otras áreas, pero no nosotros, ¿de acuerdo? En ese caso. Bueno, ha habido, y aquí empezamos a hablar también de ciertos proyectos muy importantes, pues ha habido un gran desarrollo de las neurociencias en los últimos años. Recuerden que nosotros necesitamos del conocimiento, ¿cierto?, en neurociencias para, pues, nuestra práctica clínica. Y el conocimiento del cerebro realmente se ha ampliado muchísimo en los últimos años, ¿vale? Claramente veníamos estudiando, y ya lo veremos un poco en ese componente histórico de la neuropsicología, que ya hace muchísimos siglos se había empezado un poco el interés, ¿no? Por estudiar lo que tendríamos aquí adentro, esa llamada previamente esa caja negra, ¿verdad? Que nadie conocía, nadie entendía. Pues obviamente ya ahora, con nuevas técnicas, pues hemos podido identificar, ¿verdad? Tanto en su estructura, que lo conocemos ya muy bien, como en su conexión, como en su funcionalidad, ¿no? Que finalmente ahí es en donde encontramos pues mucha investigación y esa es una de las preguntas finalmente que venimos haciéndonos desde hace muchos años y es bueno, el cómo es que funciona, ¿no? Este sistema nervioso y por qué finalmente es tan importante. Previamente ya se había, como les digo, desarrollado incluso muchos métodos para identificar células nerviosas, para conocerlas, etcétera. Digamos que ahí claramente empezamos a ver mucho avance, pero será hacia la década del 90 cuando se empieza a hablar de la década del cerebro, ¿vale? A partir de 1990 y se considera esa época específicamente como la década del cerebro y un momento esencial también porque ya teníamos instrumentos para, para evaluar, para ver finalmente ese sistema nervioso, tanto a nivel estructural como funcional, ya directamente pues nos vamos a identificar, ¿no? Muchas áreas, mucho de cómo funciona, qué áreas precisamente se van activando a medida que de repente, ¿no? El paciente está realizando una tarea específica, pues qué áreas se están activando, qué áreas de pronto no, cuáles áreas están involucradas en una función y cuáles no van a estar involucradas. Entonces, en 1990 se declara esa década del cerebro y surgen ya obviamente muchos de estos proyectos, ¿verdad? Muy importantes para la neurociencia. Entonces, aquí hay varios de estos proyectos, se los dejo como tarea, ¿vale? La tareita entonces que van a tener hoy, ya que nuestra clase, la sesión de hoy es más cortica, la tareita es que puedan revisar las páginas web de estos proyectos. Van a ver imágenes espectaculares también que se han obtenido precisamente en cada uno de estos proyectos, de qué se trata el proyecto, van a ver igualmente
ciertas imágenes, por ejemplo, ¿vale? Allí en funcionalidad, en el conectoma, que también es impresionante. O sea, hay un montón, ¿de acuerdo? De proyectos, pero estos digamos que son los más relevantes, que obviamente pues tienen mucho apoyo económico, ¿verdad? Por eso realmente se hace. Tenemos varios, tenemos el primero, el Blue Brain Project, que es el que está abajito, este de acá. Este es el Blue Brain Project, es un proyecto suizo. Aquí lo que quieren hacer es reconstrucciones digitales del cerebro del ratón, ¿m? Pero a un nivel de detalle biológico que no tiene precedentes. ¿M? Así que la verdad que aquí, gracias a este proyecto, hemos podido conocer el cerebro del ratón, básicamente, en todas sus formas. Lo conocemos muy bien y a profundidad, ¿no? Que es un poco lo que se ha trabajado precisamente desde este proyecto. Y lo que se quiere es comprender la estructura y función, por supuesto, de múltiples niveles, ¿no? Del cerebro, pero no es solamente que se quede, obviamente, en ratones, sino poder realizarlo con humanos, ¿no? Poder tener un cerebro humano con un detalle biológico que hasta el momento pues no se tenía, ¿no? Que es un poco lo que Blue Brain Project pues empieza a trabajar. Tenemos otros proyectos, el Human Brain Project también es una colaboración de varios países, de hecho no es solamente de uno, es de varios países de la Unión Europea, y lo que se quiere hacer es reproducir tecnológicamente las características del cerebro humano, ¿vale? ¿Para qué? Pues para conseguir obviamente avances en medicina, en neurociencias. Aquí se hace simulación cerebral, explorar también el cerebro, para entenderlo muchísimo mejor. Tenemos también allí el Human Connectoma, ¿cierto? El proyecto del conectoma humano, que es muy, muy interesante. Diría yo que es uno de los más interesantes. Es un proyecto de Estados Unidos y es básicamente poder navegar por el cerebro. Tenemos que allí se empiezan a recopilar muchos datos, ¿cierto? Neuronales, una interfaz finalmente para poder navegar de manera mucho más gráfica el cerebro y poder entenderlo mucho mejor. Aquí lo que se quiere hacer sobre todo es un mapeo de red. ¿De acuerdo? Un mapeo de red en donde se tenga o se entienda mejor la conectividad anatómica y funcional en el cerebro humano sano, obviamente, y poder facilitar ciertos datos para investigaciones en trastornos o en patologías asociadas precisamente al cerebro. Y tenemos el que está aquí, el Brain Initiative, que es el de acá. Este Brain Initiative, pues va a ser directamente lo va a impulsar mucho Obama en 2013 y pues obviamente le va a dar mucha base económica, ¿no? Para el desarrollo del proyecto. Son casi que 300 millones de dólares que se implementan para este proyecto específico y pues por eso también el avance en investigación. ¿M? Aquí que se tiene pues un mapa de la actividad de cada neurona en el cerebro humano. Se quiere obviamente revolucionar mucho la comprensión que hasta el momento se tiene del cerebro y pues cómo las células individuales y los circuitos neuronales pueden llegar a interactuar. Por eso estamos hablando aquí sobre todo de conexión, ¿de acuerdo? Más allá de que cada área hace algo, es como todo se va conectando para permitirnos muchas de las funciones. Entonces, en ese caso, aquí hay un montón, ¿verdad? De información. Que ustedes pueden evidenciar en cada uno de los proyectos, ¿vale? Así tal cual los tienen en la imagen, los pueden encontrar también en internet, ¿vale? Allí los ven también y que son muy interesantes. Libros para neuropsicología. Pues tenemos un libro magno, obviamente, que va a ser Neuropsicología Humana de Kolb y Wishaw. O sea, ese sí o sí lo tienen que consultar. Si les gusta la neurociencia, la neuropsicología, eso sí es gigante, ¿vale? Acá está. Neuropsicología humana. Es también de Editorial Médica Panamericana. Colby Wishaw son los autores. Es un libro muy importante, ¿vale? O sea, es una base para neuropsicología. Colby Wishaw. Tenemos un montón también. Para neuropsicología clínica específicamente tenemos Ardila y Rosselli también hacen precisamente el libro Neuropsicología Clínica. Espérenme.
de los que tengo por aquí a la mano, ¿no? Neuropsicología clínica de Alfredo Ardila, de Mónica Rosselli, obviamente también, importante. Este es tremendo también, es muy interesante. Es que tenemos un montón. Tenemos, sí, exactamente, neuropsicología a través de casos clínicos, también de Editorial Médica Panamericana. Manual Moderno tiene muchos. Estos también son de Juan Carlos Arango y de Olavarrieta Landa, de la INE, de daño cerebral. Tenemos trastornos del neurodesarrollo de Yáñez, por ejemplo, también es excelente. Cerebro y conducta, ay, pero en este momento se me olvida totalmente quiénes son los autores. Sí, y bueno, es que creo que no lo tengo a la mano, pero cerebro y conducta también. Es impresionante, cerebro y conducta. Así que nada, esos son algunos de los que yo les recomiendo. En SciNeuro les voy a ir colocando algunos recomendados que pueden revisar, ¿vale? De neuropsicología infantil también hay un montón. De Arango Lasprilla, por ejemplo, tenemos varios. A ver, ¿qué es? Esperen, es que de verdad que para encontrar en mi biblioteca todos los libros que tengo, muchos, realmente no es tan fácil. Tenemos neuropsicología infantil también. Aquí, ahorita yo les hablaba de la estandarización, ¿no? En Colombia, por Arango Lasprilla, por Diego Rivera, en neuropsicología clínica, en las pruebas. Está precisamente este libro es de manual moderno. Tenemos neuropsicología a través de casos clínicos, claro que esto es mucho más en adultos, ¿no? También hay un libro así de Editorial Médica Panamericana, para neuropsicología infantil a través de casos clínicos, que también es una joya. Así que libros un montón, ¿vale? Libros un montón que tienen, pero la verdad que les recomiendo mucho, obviamente, Ardila y Rosselli con neuropsicología clínica en la versión más actualizada. Kolb y Wishaw, como les decía, neuropsicología humana es otro, y cerebro y conducta. Diría yo que para empezar, esos son los tres libros que no pueden faltar en su biblioteca, como yo siempre les digo a mis estudiantes. Entonces, esos serían los tres que más recomendaría yo, digamos que para el primer momento, ¿no? En neuropsicología, ya luego sí que pueden profundizar en neuropsicología infantil, pueden profundizar mucho más. Bueno, si les gustan funciones ejecutivas, es que aquí tengo un montón, para bajarlos todos está complicado, pero hay un montón realmente. En Manual Moderno encuentran un montón, ¿de acuerdo? También. En SciNeuro les dejo las sugerencias de los libros. Si lo quieren ver, les dejo portada y autores. Ahí entonces lo tendrían, ¿vale? Muy bien. Bueno, mis queridos, dudas, preguntas hasta acá. No se les olvide que pueden revisar eh, estas páginas de las iniciativas, de los proyectos que actualmente se están manejando sobre el cerebro, ¿de acuerdo? En ese caso. ¿M? Creo que sí, sí, no, aunque creo que es más de maestría, es maestrías en neuropsicología, sí, en Colombia sí hay varias, pero especialización no estoy tan segura. Pero maestrías sí hay acá en Colombia y en muchas partes también, en todo Colombia y bueno, en otros países también obviamente van a tener esa maestría, procesos de doctorado también, bueno, hay un montón, ¿vale? Bueno, mis queridos, como tarea entonces, revisar los proyectos, de verdad que no se van a arrepentir. Hay imágenes tremendas, ¿no? De lo que en los proyectos se ha ido avanzando, hay imágenes muy bonitas, sobre todo los del Conectoma, a mí me encantan. Eh, el The Human Brain Project también es bien interesante. La verdad es que cada uno tiene lo suyo, ¿vale? En ese caso es bien interesante cada uno de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, nada, lo revisan. De repente ahorita, ya que terminamos, pues lo puede revisar en un momentico, ¿de acuerdo? Y en SciNeuro les dejo los libros, ¿vale? Los libros que pues les recomiendo en neuropsicología, en psicología clínica también les tengo recomendados, pero bueno, les dejo los de neuro también allí en historias destacadas, ¿vale? Muy bien. Bueno, mis queridos, ¿dudas, preguntas? ¿Todo entendido hasta aquí?
Sí, ahí lo van poco a poco, ¿no? El del conectoma, claro, es como complejo, pero realmente tiene imágenes preciosas, Luis, si las puedes revisar, tiene imágenes muy bonitas. Vale, muy bien. Entonces, mis queridos, hoy recuerden que tenemos nuestra clase más cortica. Finalizamos entonces nuestra sesión y nos vemos mañana, ¿vale? Como siempre, 6 de la tarde, se abre sala. Ya tranquilos que yo siempre estoy ahí. Si me buscan, ahí estoy yo. Pero iniciamos entonces a las 6:20 como siempre, ¿de acuerdo? Por eso no se escucha nada de 6 a 6:20. Ya luego entonces entramos ya a nuestra sesión, pues a trabajar directamente 6:20, ¿vale? Hora Colombia. Nos vemos entonces mañana, ya lo saben. Y nada, revisen ojalá los proyectos y mañana pues me dicen lo que vieron o lo que encontraron o lo que de repente les pareció también interesante, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos, que descansen y nos vemos entonces mañana. Chao, chao, un fuerte abrazo para todos.